Le dio 4 tarjetas Black para poner a prueba a 4 mujeres, hasta que ella mostró al billonario el collar de su difunta esposa, y él se paralizó. El silencio en la mansión Solórzano era tan espeso que parecía tener vida propia. Damián caminaba por los pasillos de mármol blanco, sus pasos resonando como ecos fantasmales en la casa, que una vez había rebosado de risas y música. 5 años. 5 años desde que Isabela se había ido, y aún podía escuchar su voz cantando en la cocina cada mañana. Aún podía oler su perfume de jazmín flotando en el aire. Se detuvo frente al retrato gigante que dominaba la sala principal. Isabela lo miraba desde el lienzo con esos ojos verdes que lo habían cautivado desde el primer día. El artista había capturado perfectamente su sonrisa traviesa, esa que usaba cuando planeaba alguna sorpresa romántica o cuando lo regañaba por trabajar demasiado. «Buenos días, mi amor», murmuró como cada mañana. Aunque su voz sonaba hueca, mecánica, era un ritual vacío, como todo en su vida desde el accidente. El teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo el momento. Era Rodrigo, su asistente personal. «Señor Solórzano, la junta directiva lo espera en media hora. ¿Necesita que pase por usted?» «No es necesario». «Ya voy saliendo», respondió Damián, ajustándose el nudo de la corbata mientras se dirigía hacia el garaje. Subió al Mercedes negro blindado, el mismo modelo que Isabela había elegido para él. «Por tu seguridad, mi rey», le había dicho, tocándole la mejilla con esa ternura que solo ella sabía darle. Ahora el auto se sentía como un ataúd rodante. Durante el trayecto hacia las torres corporativas, Damián observaba la Ciudad de México desperezándose, vendedores ambulantes preparando sus puestos, niños corriendo hacia las escuelas, parejas tomadas de la mano esperando el metro. Toda esa vida le parecía ajena, como si fuera una película que observaba desde afuera. Los edificios de Solórzano Pharmaceuticals se alzaban imponentes contra el cielo gris de la capital, 30 pisos de cristal y acero que representaban el imperio que había construido después de perder todo lo que realmente importaba. La ironía no se le escapaba. Había creado medicinas para sanar el dolor ajeno mientras el suyo propio lo carcomía desde adentro. «Buenos días, señor Solórzano». Lo saludaron empleados y ejecutivos mientras cruzaba el lobby de mármol negro, todos con esa mezcla de respeto y temor que había cultivado cuidadosamente. Ya no era el hombre cálido y generoso que había sido con Isabela. Ahora era una máquina fría y calculadora. La junta directiva transcurrió como siempre. Números, proyecciones, expansiones. Damián tomaba decisiones con precisión quirúrgica, cortando costos aquí, aprobando inversiones allá. Sus subordinados lo miraban con admiración y terror a partes iguales. Era brillante, implacable y completamente despiadado en los negocios. ¿Alguna pregunta?, preguntó al terminar de revisar los reportes trimestrales. Nadie se atrevió a hablar. Perfecto. Así le gustaba. Al terminar la reunión, se refugió en su oficina del piso 30. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular de la ciudad, pero Damián apenas la notaba. Se sirvió un whisky escocés de 30 años, el mismo que había compartido con Isabela en su aniversario de bodas. Abrió el cajón secreto de su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, el espacio vacío donde una vez había reposado el collar de esmeraldas colombianas, el regalo que le había dado a Isabela en su última noche juntos. «Mírate nada más, preciosa», le había dicho mientras le ponía el collar alrededor del cuello. «Estas esmeraldas son de la misma mina donde mi bisabuelo encontró la suya hace 100 años. Dicen que traen suerte en el amor». Isabela se había reído, tocando las piedras brillantes. «¿Suerte en el amor? Ya la tengo, tonto, te tengo a ti». Fueron las últimas palabras románticas que intercambiaron. Al día siguiente, el Audi de Isabela se estrelló contra un tráiler en la autopista México-Puebla. El impacto había sido tan severo que los paramédicos tardaron 2 horas en extraer su cuerpo. Pero lo que más lo había destrozado no era solo su muerte, sino el misterio que siguió. El collar había desaparecido. Después del funeral, cuando fue a buscar las pertenencias de Isabela que le habían entregado en el hospital, el collar no estaba. Nadie sabía nada. Los paramédicos, los médicos, las enfermeras, todos juraban no haber visto ninguna joya. Era como si las esmeraldas se hubieran esfumado junto con el alma de su esposa. La pérdida del collar había sido el golpe final. No solo había perdido a Isabela,
sino también el último vestigio tangible de su amor. Desde entonces, una idea fija había comenzado a crecer en su mente como un tumor maligno. Isabela había sido la única mujer genuina en el mundo. Todas las demás eran zorras interesadas que solo buscaban dinero. Cerró la caja vacía y la guardó de nuevo. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Era hora de probar su teoría de una vez por todas. Presionó el intercomunicador. «Rodrigo, ven a mi oficina. Tenemos trabajo que hacer». Su asistente apareció en menos de 2 minutos. Libreta en mano y expresión expectante. «Quiero que contrates al mejor investigador privado de la ciudad. De los caros, de los que no hacen preguntas», ordenó Damián, poniéndose de pie para caminar hacia la ventana. «¿Puedo preguntar para qué?» «Señor». Damián se volvió, y Rodrigo pudo ver algo peligroso brillando en sus ojos. «Vamos a hacer un experimento social. Quiero que seleccionen a 4 mujeres de diferentes perfiles, todas en situación económica vulnerable. Todas recibirán mi tarjeta Black sin límite de crédito por una semana. Solo quiero ver qué hacen con ella». «¿Es para alguna campaña de marketing, señor?» La risa de Damián fue seca, sin humor. «No, Rodrigo. Es para satisfacer mi curiosidad científica sobre la naturaleza humana, especialmente la naturaleza femenina». Rodrigo asintió sin entender completamente, pero sabía mejor que cuestionar las decisiones de su jefe cuando tenía esa mirada. ¿Algún criterio específico para la selección? Sí, que sean guapas, que estén necesitadas y que no tengan ni idea de quién soy. Quiero resultados puros, sin interferencias. Y Rodrigo: «Sí, señor. Esto es estrictamente confidencial. Una palabra de esto se filtra, y te aseguro que nunca más trabajarás en esta ciudad». Cuando Rodrigo salió, Damián regresó a la ventana. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez, y él estaba a punto de mover las piezas. Iba a demostrar que tenía razón, que Isabela había sido única, que su cinismo estaba justificado. No tenía idea de que el destino ya había comenzado a mover sus propias piezas, y que una de las mujeres que pronto recibiría su tarjeta llevaba colgado en el cuello un secreto que cambiaría todo para siempre. El sol se ocultaba detrás de los rascacielos cuando Damián finalmente salió de la oficina, dejando atrás otro día vacío en su imperio de soledad. Una semana después, Damián se encontraba en su oficina revisando los expedientes que el investigador había preparado. 4 carpetas rojas reposaban sobre su escritorio de caoba, cada una conteniendo la vida completa de una mujer diferente. «Excelente trabajo, Mendoza», le dijo al detective privado, un hombre mayor de bigote canoso y expresión seria. «¿Estás seguro de que ninguna sabe quién soy?» «Completamente seguro, señor Solórzano. Seleccioné mujeres de diferentes círculos sociales, ninguna con conexiones empresariales que pudieran identificarlo. Todas están en situación financiera complicada, como solicitó». Damián abrió la primera carpeta. La fotografía mostraba a una joven morena de ojos grandes y sonrisa deslumbrante. «Valentina Reyes, 24 años, aspirante a actriz», leyó en voz alta. «Viene de Guadalajara, lleva 2 años en la Ciudad de México, audiciona para telenovelas y comerciales. Renta un departamento en la colonia Roma Norte. Tiene tarjetas de crédito al máximo y debe 3 meses de renta. Perfecta para el perfil», asintió Mendoza. Joven, ambiciosa, desesperada por triunfar. La segunda carpeta reveló a una rubia platinada con aires de sofisticación. «Camila Ortega, 29 años, influencer», continuó Damián. «Tenía 500,000 de seguidores hasta que un escándalo con un político casado arruinó su imagen. Sus patrocinios se esfumaron. Perdió su departamento en Polanco y ahora vive con su madre en Satélite. Trata desesperadamente de recuperar su estatus». «Esa va a ser interesante», murmuró Damián con una sonrisa cruel. «La tercera, Sofía Mendoza, 31 años, profesora de primaria, divorciada, madre soltera de gemelos de 8 años. Su exmarido no paga pensión alimenticia y ella trabajaba de mesera los fines de semana hasta que se lastimó la espalda. Las deudas se le están acumulando». Damián estudió la fotografía de Sofía. Era la más común de las 3, con rostro maternal y ojos cansados, pero había algo calculador en su mirada que le llamó la atención. «Esta va a ser la más inteligente con el dinero», predijo. «¿Y la cuarta?» Mendoza vaciló ligeramente antes de abrir la última carpeta.
Esta selección fue particular. Estaba revisando archivos viejos de su casa para buscar empleadas domésticas que hubieran trabajado para usted, cuando encontré el nombre de Consuelo Flores en los registros médicos de su esposa. El nombre golpeó a Damián como un puñetazo. Consuelo, la enfermera que había cuidado a Isabela en sus últimos días, cuando él ya no soportaba verla sufrir. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Falleció hace 2 años, señor, pero tiene una hija, Renata Flores, 28 años, enfermera en el Hospital General. Pensé que sería poético incluirla. Damián tomó la fotografía con manos ligeramente temblorosas. Renata tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, vestida con uniforme médico. Sus ojos pardos reflejaban una mezcla de determinación y cansancio, que le resultó extrañamente familiar. ¿Cuál es su situación? Complicada. Su hermano menor, Miguel, de 16 años, tiene leucemia. Ella trabaja dobles turnos para costear el tratamiento. Viven en un departamento pequeño en la colonia Doctores, y las deudas médicas la están asfixiando. Damián cerró la carpeta bruscamente. La coincidencia le parecía demasiado extraña, casi como si el universo estuviera jugando con él. Perfecto. Proceda con las 4. En el Hospital General. Renata Flores terminaba su turno de 16 horas. Sus pies le dolían dentro de los zapatos blancos, y sentía como si hubiera corrido un maratón. Había perdido a 2 pacientes esa noche, pero también había ayudado a traer una vida nueva al mundo. La medicina era así, un constante equilibrio entre la vida y la muerte. Renata, te buscan en recepción, le gritó su compañera Lupita desde el pasillo, extrañada. Renata se dirigió hacia la entrada principal. Un hombre de traje negro la esperaba junto a los elevadores, sosteniendo un sobre manila. «Señorita Renata Flores». «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Soy representante de un benefactor anónimo que ha decidido otorgarle una bolsa de auxilio para profesionales de la salud ejemplares», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esto es para usted». Renata abrió el sobre y encontró una tarjeta de crédito negra sin nombre, junto con un papel que explicaba que tenía acceso ilimitado por 1 semana. No puede ser. Debe haber un error, dijo inmediatamente, tratando de devolver el sobre. Yo no he aplicado para ninguna bolsa de auxilio. No hay error, señorita. Su trabajo ha sido reconocido por la comunidad médica. Es un regalo bien merecido. Pero ¿quién es este benefactor? ¿Cómo sabe de mi trabajo? El hombre ya se dirigía hacia la salida. Solo puedo decirle que use el dinero sabiamente. El benefactor estará muy interesado en saber cómo decide utilizarlo. Renata lo siguió hasta la calle, pero el hombre subió a un auto negro y desapareció en el tráfico vespertino. Se quedó ahí parada, con el sobre en las manos, sintiéndose como si acabara de entrar en una película. Mientras tanto, en diferentes partes de la ciudad, las otras 3 mujeres recibían visitas similares. Valentina Reyes estaba en su departamento estudiando un guión cuando tocaron a su puerta. Al ver la tarjeta negra, sus ojos se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. «Dios mío, esto es real», gritó, abrazando al mensajero que trataba de mantener su profesionalismo. Sabía que mi suerte iba a cambiar. Antes de que el hombre terminara de explicar las condiciones, Valentina ya había tomado su bolsa y salía corriendo hacia Polanco, específicamente hacia las boutiques de lujo que había estado espiando por meses. Camila Ortega recibió la tarjeta en un café de Zona Rosa, donde se había citado con una marca de cosméticos que estaba considerando patrocinarla con productos. No dinero. Cuando vio la tarjeta Black, inmediatamente canceló la reunión. «Esto es señal del universo», murmuró, tomando una foto de la tarjeta para subirla a su Instagram. «El comeback de Camila Ortega empieza ahora». Sofía Mendoza estaba ayudando a sus hijos con la tarea cuando llegó el mensajero. Después de leer cuidadosamente todos los documentos, guardó la tarjeta en su cartera sin usarla inmediatamente. «Mami, ¿qué era eso?», preguntó uno de los gemelos. «Tal vez una oportunidad, mi amor. Pero primero mamá necesita pensar muy bien cómo usarla». En su penthouse, Damián recibía los primeros reportes de actividad. Valentina había gastado 800,000 pesos en las primeras 72 horas. Vestidos de diseñador, zapatos italianos, joyas, tratamientos de belleza, todo exactamente como había predicho. Camila había organizado una fiesta en un hotel 5 estrellas,
invitando a influencers y fotógrafos para documentar su regreso triunfal. El costo, 1.200.000 pesos en una sola noche. Sofía había sido más calculadora. Utilizó el dinero para pagar sus deudas. Compró un pequeño departamento como inversión y abrió cuentas de ahorro para sus hijos. Inteligente, pero igualmente predecible. ¿Y la cuarta?, preguntó Damián a Rodrigo, quien revisaba los reportes bancarios. Esa es la extraña, señor. Renata Flores no ha usado la tarjeta para nada. Damián frunció el ceño. ¿Nada en absoluto? Cero movimientos. Es como si hubiera guardado la tarjeta en un cajón. Por primera vez en días, Damián sintió una punzada de algo parecido a la curiosidad genuina. ¿Qué clase de mujer ignoraba completamente el acceso a dinero ilimitado? Investíguenla más a fondo, ordenó. Quiero saber exactamente qué está esperando. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, y en algún lugar de esa inmensidad, una enfermera cansada miraba una tarjeta negra preguntándose si atreverse a usarla para salvar la vida de su hermano. 4 días habían pasado desde que Renata recibiera la misteriosa tarjeta negra, y Damián comenzaba a sentir una irritación que no había experimentado en años. Cada mañana, lo primero que hacía era revisar los reportes bancarios, esperando ver alguna transacción de la enfermera. Cada mañana, la pantalla mostraba el mismo resultado: 0 movimientos. Es imposible, murmuró mientras bebía su café matutino en la terraza de su penthouse. Ninguna mujer puede resistirse tanto tiempo a dinero ilimitado. Rodrigo entró con una carpeta nueva bajo el brazo. Señor, tengo el reporte detallado que pidió sobre Renata Flores. Damián arrebató la carpeta y comenzó a leer con voracidad. Las fotografías de vigilancia mostraban la rutina agotadora de la joven. Salía de su departamento a las 5 de la mañana. Trabajaba turnos de 16 horas. Visitaba a su hermano en oncología durante sus descansos. Y llegaba a casa pasada la medianoche, solo para repetir el ciclo. «Miren esto», dijo Damián, señalando una fotografía donde Renata aparecía dormida en una silla del hospital. Trabaja tanto que se queda dormida en los pasillos. ¿Y me van a decir que no necesita el dinero? Hay más, señor. Miguel Flores, su hermano, necesita un tratamiento experimental que cuesta 350.000 pesos. Renata ha estado tratando de conseguir el dinero durante meses. Exacto. Damián golpeó la mesa con satisfacción. Ahí está su motivación. Solo está esperando el momento perfecto para atacar. Probablemente está planeando cómo gastarlo todo de una vez, pero pasó una semana completa, y los reportes bancarios seguían mostrando ceros. Damián comenzó a pasearse por su oficina como un león enjaulado. Las otras 3 mujeres habían cumplido perfectamente sus expectativas. Valentina ya había agotado 2 millones de pesos en lujos. Camila había financiado 3 fiestas extravagantes para recuperar su estatus social. Y Sofía había invertido inteligentemente pero sin titubeos. Solo Renata permanecía inmóvil, como una pieza de ajedrez que se rehusaba a moverse. En el Hospital General, Renata guardaba la tarjeta negra en el bolsillo de su uniforme, sintiéndola como un peso extraño contra su pecho. Durante toda la semana había luchado con tentaciones que la avergonzaban. Imaginar comprando los medicamentos caros que Miguel necesitaba, pagando las deudas que la asfixiaban, descansando por primera vez en años. «Oye, Rena», le gritó Lupita desde el mostrador de enfermeras. «Te ves fatal. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 3 horas?» «No me acuerdo», respondió Renata, revisando el expediente de un paciente anciano. «Pero está bien, estoy acostumbrada». «No, no está bien. Mira, sé que las cosas están difíciles con Miguel, pero no puedes matarte trabajando. ¿No has pensado en pedir un préstamo?» Renata tocó instintivamente el bolsillo donde guardaba la tarjeta. «Los préstamos también se tienen que pagar, Lupita, y yo no tengo con qué responder. Pero es para tu hermano, es para salvar una vida». Esas palabras resonaron en su mente durante el resto del turno. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Miguel vomitando en el baño, más débil que nunca. Sus 16 años parecían 10, y sus ojos grandes la miraban con una confianza ciega que la destrozaba. «¿Cómo te sientes, mi amor?», le preguntó, ayudándolo a regresar a la cama. «Mejor», mintió Miguel con una sonrisa valiente. «Los doctores dijeron que el nuevo tratamiento va muy bien». Renata sabía que los doctores le habían dicho exactamente lo contrario, que sin el tratamiento experimental,
Miguel tenía pocas semanas de vida. Esa noche, se sentó en la cocina mirando la tarjeta negra bajo la luz fluorescente. «Perdóname, mami», susurró, recordando a su madre fallecida. «Sé que me enseñaste a nunca aceptar caridad, pero Miguel es todo lo que me queda». Al día siguiente, con manos temblorosas, usó la tarjeta por primera vez. Una sola transacción. 350,000 pesos para el tratamiento que podría salvar la vida de su hermano. En su oficina, Damián recibió la notificación bancaria con una mezcla de triunfo y extraña desilusión. «Lo sabía», exclamó, aunque su voz sonó menos convincente de lo que esperaba. Finalmente mostró sus verdaderos colores. Pero cuando leyó los detalles de la transacción, su sonrisa se desvaneció. No había compras de lujo, no había gastos frívolos, solo una transferencia directa al Hospital General para un tratamiento médico. «¿Eso es todo?», preguntó a Rodrigo. «¿Una sola compra?». «Sí, señor, y hay algo más». Rodrigo le entregó un sobre que había llegado esa mañana al banco. Damián lo abrió y encontró una carta escrita a mano en papel sencillo. «A quien corresponda, no sé quién es el dueño de esta tarjeta, pero quiero que sepa que no soy una persona que acepta caridad fácilmente. Solo la usé porque mi hermano se está muriendo, y era la única forma de salvar su vida. Voy a devolver cada centavo. No importa cuánto tiempo me tome. Trabajaré los turnos que sean necesarios, pero pagaré esta deuda. Mi hermano va a curarse, y cuando lo haga, le demostraré que hay gente honesta en este mundo. Gracias por darme esperanza, aunque sea por un momento. Con respeto, Renata Flores P.D. Si algún día nos conocemos en persona, espero poder demostrarle que no todos venimos por el dinero». Damián leyó la carta 3 veces, cada palabra golpeándolo como una cachetada. Sus manos temblaron ligeramente mientras doblaba el papel. «Señor, ¿está bien?». «Sí, no sé», murmuró Damián, levantándose abruptamente de su silla. «Esto no puede ser real. Nadie devuelve dinero que les dieron gratis. Nadie». Se dirigió hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía ante él, por primera vez en 5 años. Sintió algo que no podía identificar. Una grieta en la armadura de cinismo que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. «Rodrigo, quiero que investiguen más profundo. Esta mujer está actuando. Tiene que estar actuando. Nadie es así de qué, señor». Damián se quedó callado, porque la palabra que había estado a punto de decir era genuina. Pero admitir eso significaría cuestionar todo en lo que había basado su existencia durante los últimos 5 años. «Así de tonta», mintió. «Quiero saber cuál es su verdadero juego». Esa noche, Renata regresó al hospital para el turno nocturno, pero su mente estaba dividida. Había usado el dinero. Miguel comenzaría el tratamiento al día siguiente, pero la culpa la carcomía. Toda su vida le habían enseñado que las cosas buenas tenían un precio, y temía cuál sería el costo real de esa tarjeta misteriosa. En la unidad de cuidados intensivos, cuidaba de un anciano que gemía en sus sueños. Le tomó la mano con ternura, igual que hacía con todos sus pacientes. «Tranquilo, don Eduardo, ya pasó lo peor», le susurró, aunque no estaba segura de si hablaba con él o consigo misma, a kilómetros de distancia. En su penthouse, Damián no podía dormir. La carta de Renata estaba sobre su mesa de noche, y cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras escritas con esa caligrafía cuidadosa. «Hay gente honesta en este mundo». «Isabela», murmuró en la oscuridad. «¿Qué me está pasando?». Pero Isabela no podía responderle. Y por primera vez en años, Damián se preguntó si su experimento no estaría revelando algo completamente diferente a lo que había esperado probar. La madrugada encontró a ambos despiertos. Ella velando por desconocidos en un hospital. Él cuestionando certezas que había dado por absolutas. Sin saberlo, ya habían comenzado a orbitar uno alrededor del otro, como planetas destinados a una colisión inevitable. La obsesión de Damián con Renata Flores había alcanzado un punto peligroso. Durante 3 días consecutivos, había estudiado cada fotografía de vigilancia, cada reporte de sus actividades, cada detalle de su rutina, pero las imágenes distantes no le bastaban. Necesitaba verla de cerca, observar sus reacciones, descifrar el misterio de su aparente bondad. «Rodrigo, cancela mis citas de mañana.
ordenó una tarde mientras contemplaba el expediente de Renata por 10ª vez ese día. «¿Puedo preguntar por qué, señor? Voy a hacer trabajo de campo». Al día siguiente, Damián se presentó en el Hospital General vestido con un traje gris discreto, muy diferente a sus habituales atuendos de diseñador. Le había dicho al personal de admisiones que necesitaba exámenes de rutina y que prefería hacérselos ahí por recomendación de un amigo médico. «Por favor, tome asiento en la sala de espera», le dijo la recepcionista. «La enfermera Flores lo atenderá en unos minutos». El corazón de Damián se aceleró involuntariamente. Después de semanas estudiándola a distancia, finalmente iba a conocer a la mujer que había logrado lo imposible, hacerlo dudar de sus convicciones más profundas. Cuando Renata apareció en la puerta con su uniforme blanco impecable y una sonrisa profesional, Damián sintió algo extraño en el pecho. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero había una presencia en ella que llenaba el espacio. «Señor Herrera», leyó del expediente falso que él había proporcionado. «Sí, David Herrera», mintió con facilidad. «Gracias por atenderme». Mientras ella lo guiaba hacia el consultorio, Damián observó cada uno de sus movimientos, la forma en que se detenía a consolar a un niño que lloraba en el pasillo, cómo saludaba con genuino cariño a los pacientes ancianos, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando una joven madre le enseñaba fotos de su bebé recién nacido. «Tome asiento, por favor», dijo Renata, revisando sus papeles. «Veo que viene por exámenes de rutina. ¿Ha tenido algún síntoma específico?» «No, solo prevención», respondió Damián, estudiando su rostro de cerca por primera vez. No llevaba maquillaje, tenía ojeras de cansancio, pero había algo en sus ojos que lo perturbaba profundamente, una calidez que no había visto en años. Durante los días siguientes, Damián inventó excusas para regresar al hospital: un dolor de cabeza que requería seguimiento, resultados de análisis que necesitaban revisión, una consulta sobre nutrición. El personal médico comenzó a conocerlo, y él se volvió una presencia familiar en los pasillos. Lo que más lo inquietaba era la forma en que Renata trataba a todos por igual, fuera un ejecutivo bien vestido como él o un anciano sin recursos. Ella dedicaba la misma atención, la misma paciencia, la misma sonrisa genuina. Era exactamente como Isabela había sido. Una tarde, mientras esperaba en la sala de urgencias para otra consulta inventada, presenció algo que lo dejó sin aliento. Una señora mayor había llegado con dolor en el pecho, pero claramente no tenía dinero para pagar el tratamiento completo. Damián vio a Renata hablar discretamente con el médico de turno, y luego la siguió cuando salió hacia el estacionamiento. Renata sacó dinero de su propio bolso, billetes arrugados que obviamente representaban gran parte de su salario, y regresó para entregarlos discretamente en administración. «Para la cuenta de la señora Martínez», la escuchó decir. «Es un donativo anónimo». Damián se escondió detrás de una columna, sintiéndose como un espía mientras observaba este acto de generosidad que nadie más había visto. Sus certezas comenzaron a tambalearse violentamente. La segunda semana de su tratamiento, Damián decidió quedarse más tarde en el hospital. Había notado que Renata trabajaba turnos dobles y quería observar cómo se comportaba cuando estaba verdaderamente agotada, cuando podría bajar la guardia. Era pasada la medianoche cuando la encontró en la sala de descanso, cantándole suavemente a un bebé enfermo que no podía dormir. La escena lo transportó instantáneamente a los días, cuando Isabela visitaba orfanatos, cuando su voz dulce calmaba a los niños asustados con la misma ternura. «¿No puede dormir?», le preguntó Renata cuando lo vio en la puerta. «No mucho», admitió Damián. «¿Y usted no debería estar descansando? Este pequeño ha estado llorando toda la noche. Su mamá tuvo que irse a trabajar para pagar el hospital, y pues, alguien tiene que estar con él». Se sentó en la silla junto a ella, observando cómo acunaba al bebé con movimientos expertos y amorosos. «¿Tiene hijos?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «No, pero tengo un hermano menor. Cuando era bebé, yo lo cuidaba así mientras mi mamá trabajaba». Sus ojos se empañaron ligeramente. «Ahora él me cuida a mí de cierta forma. Es la persona más fuerte que conozco». «¿Está enfermo?», Renata asintió, sin dejar de mecer al bebé. «Leucemia, pero va a salir adelante, tengo fe». Damián sintió una opresión en el pecho.
Esta mujer estaba luchando contra la posibilidad de perder al ser que más amaba, igual que él había perdido a Isabela, pero en lugar de volverse amarga, se dedicaba a cuidar a otros. ¿Cómo lo hace?, preguntó sin poder contenerse. ¿Hacer qué? Seguir siendo tan optimista, tan generosa, con todo lo que está pasando. Renata lo miró con curiosidad. ¿Por qué no habría de serlo cuando estás rodeado de tanto dolor? Tienes dos opciones: dejarte consumir por él o convertirte en la luz que necesitas ver en el mundo. Sus palabras lo golpearon como un rayo. Era exactamente lo que Isabela le habría dicho. La noche siguiente, Damián estaba en el hospital cuando murió don Eduardo. El paciente anciano que Renata había estado cuidando lo encontró en un rincón del pasillo, llorando silenciosamente después de haber consolado a la familia del difunto. Sin pensarlo, se sentó junto a ella en el suelo frío del hospital. «Lo siento», le dijo simplemente. «Es parte del trabajo», respondió ella, secándose las lágrimas. «Pero nunca se vuelve fácil». «No, me imagino que no». Se quedaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Renata habló. «¿Sabe qué es lo más difícil? Que don Eduardo murió solo. Su familia llegó 5 minutos tarde. Solo 5 minutos». Su voz se quebró. «Odio cuando mueren solos. ¿Usted estuvo con él? Hasta el final, le tomé la mano y le dije que todo iba a estar bien, que ya no iba a doler». Damián sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. «Eso fue muy generoso de su parte». «No fue generosidad», dijo Renata, mirándolo con esos ojos que parecían ver directo al alma. «Fue humanidad básica. Nadie debería morir solo». Esa frase resonó en su mente durante el resto de la noche. Él se había estado muriendo solo durante 5 años, construyendo muros cada vez más altos para protegerse del mundo. Pero esta mujer, que enfrentaba su propia tragedia, seguía abriendo su corazón a extraños. ¿Perdió a alguien importante?, le preguntó Renata súbitamente. La pregunta lo tomó desprevenido. Por un momento, consideró mentir, pero algo en sus ojos lo desarmó completamente. «Mi esposa», admitió con voz ronca. «Hace 5 años. Accidente de auto. Lo siento mucho», dijo ella, y su compasión era tan genuina que le dolió. ¿Cómo era ella? Era como usted. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Bondadosa, generosa, siempre viendo lo mejor en las personas, incluso cuando no se lo merecían. Suena como una mujer maravillosa. Lo era. Damián cerró los ojos, sintiendo lágrimas que no había derramado en años. Desde que se fue, yo solo existo. Renata no ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se quedó ahí, compartiendo ese dolor silencioso. En ese momento, Damián supo que estaba perdido. Esta mujer había hecho pedazos todas sus defensas sin siquiera intentarlo. Cuando finalmente se levantaron para continuar con sus turnos respectivos, Damián sabía que ya no había vuelta atrás. Su experimento cruel se había convertido en algo completamente diferente. Una oportunidad de volver a sentir algo real después de 5 años de muerte emocional. Pero también sabía que cuando Renata descubriera quién era realmente y lo que había hecho, todo ese dolor que había comenzado a sanar se convertiría en algo mucho peor. La transformación de Damián había comenzado de manera silenciosa, como las grietas que aparecen en una presa antes de que se rompa completamente. Durante las siguientes 2 semanas, sus visitas al Hospital General se volvieron una adicción. Ya no fingía síntomas médicos, simplemente aparecía durante los cambios de turno de Renata, inventando conversaciones casuales que se alargaban más de lo necesario. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos del hospital, notó que el equipo de rayos X de pediatría tenía una nota pegada: fuera de servicio, en reparación. Varios niños esperaban en camillas, sus padres con expresiones de preocupación y desesperanza económica. Esa tarde, Damián hizo una llamada desde su oficina. «Rodrigo, quiero que contactes al mejor proveedor de equipo médico de la ciudad. Necesito que instalen un equipo de rayos X nuevo en el Hospital General, hoy mismo». «¿Para qué proyecto es, señor?» «No es un proyecto. Es una donación anónima». «¿Anónima?», Damián vaciló. Nunca en su vida había hecho algo sin esperar reconocimiento, sin calcular el beneficio empresarial o social. «Sí, completamente anónima. Y quiero que sea el mejor equipo disponible».
Al día siguiente, cuando llegó al hospital, vio el revuelo que había causado la llegada del equipo nuevo. Los médicos estaban emocionados. Las enfermeras hablaban en susurros sobre el milagro que había permitido que apareciera esa máquina de último modelo. ¿Se enteró?, le preguntó Renata cuando se encontraron en el pasillo. Alguien donó un equipo de rayos X que vale más de 2 millones de pesos. Los niños ya no tendrán que esperar semanas para sus estudios. ¡Qué buena noticia!, respondió Damián, sintiendo una calidez extraña en el pecho al ver la felicidad genuina en los ojos de ella. Me pregunto quién habrá sido. Debe ser alguien que entiende lo que significa salvar vidas. Durante los días siguientes, Damián se encontró haciendo más donaciones anónimas, medicamentos para pacientes sin recursos, pago de cirugías para familias necesitadas, equipos de emergencia para diferentes departamentos. Cada vez que veía la sonrisa de Renata al enterarse de estas coincidencias milagrosas, sentía algo que había olvidado que existía. Propósito, una tarde, mientras esperaba a que Renata terminara su turno, Damián se encontró en el estacionamiento del hospital, observando su rutina de siempre. Revisaba su auto viejo, un Tsuru del 2005 que claramente había visto mejores días, antes de subir para dirigirse a casa. Pero ese día, el auto no encendió. Renata intentó varias veces, con esa paciencia que la caracterizaba, pero el motor solo hacía ruidos extraños. Finalmente se bajó, frustrada y cansada después de otro turno de 16 horas. ¿Problemas?, preguntó Damián, acercándose como por casualidad. Mi auto decidió que ya no quiere funcionar, suspiró Renata. Y por supuesto que tengo que llegar a casa para preparar la cena de Miguel y ayudarlo con sus tareas. ¿Puedo llevarla?, Renata lo miró con sorpresa. Durante todas sus conversaciones en el hospital, su relación había sido cordial, pero mantenía cierta distancia profesional. No quiero molestarlo, señor Herrera. No es molestia. Además, mi auto tiene aire acondicionado, que con este calor de abril no está nada mal. Durante el trayecto hacia la colonia Doctores, Damián pudo ver de cerca el mundo de Renata, las calles estrechas, los puestos de tacos que perfumaban el aire, los niños jugando fútbol en la calle. Era un México que él había olvidado que existía, perdido como estaba en su burbuja de lujo. Aquí es, dijo Renata cuando llegaron a un edificio de 3 pisos, modesto pero bien mantenido. Gracias por traerme, de verdad. ¿Cómo va su hermano?, preguntó Damián antes de que ella bajara. Los ojos de Renata se iluminaron. Mejor, mucho mejor. El tratamiento está funcionando. Los doctores dicen que hay una posibilidad real de remisión completa. Me alegro. Fue un milagro. La verdad, apareció el dinero justo cuando más lo necesitábamos. Renata tocó inconscientemente el bolsillo donde solía guardar la tarjeta negra. Alguien nos dio una oportunidad cuando todo parecía perdido. La culpa golpeó a Damián como un puño en el estómago. Ella hablaba de milagros, sin saber que había sido parte de un experimento cruel diseñado para demostrar su corrupción. Esa noche, Damián no pudo dormir. Caminó por su penthouse como un alma en pena, contemplando la vista de la ciudad desde sus ventanas panorámicas. Todo su lujo le parecía súbitamente vacío, artificial. Al día siguiente llegó temprano al hospital, pero se quedó en el estacionamiento, observando a Renata llegar en un taxi. Su auto seguía descompuesto, pero ella no se quejaba. Simplemente había encontrado otra forma de llegar a su trabajo. Durante su turno, Damián la siguió discretamente y la vio hacer lo mismo de siempre: cuidar pacientes con dedicación absoluta, consolar familias afligidas, trabajar horas extras sin cobrar tiempo adicional. Fue al mediodía cuando sucedió el momento que cambió todo. Renata estaba en el estacionamiento, hablando por teléfono con alguien sobre la reparación de su auto, cuando se acercó a él con una expresión seria. «Señor Herrera, necesito preguntarle algo». El corazón de Damián se aceleró. «Claro, dígame. Han estado pasando cosas extrañas en el hospital últimamente. Donaciones anónimas muy generosas, equipos nuevos, pagos misteriosos de tratamientos». Sus ojos lo estudiaron cuidadosamente. «¿No le parece mucha coincidencia que todo esto empezara cuando usted comenzó a venir aquí?» Damián sintió como si el mundo se detuviera. «No sé a qué se refiere. Creo que sí sabe». Renata se cruzó de brazos. El equipo de rayos X, los medicamentos para el área de oncología, el pago del tratamiento de la señora García.
Fue usted, ¿verdad? Por un momento, Damián consideró mentir, pero algo en los ojos de Renata lo desarmó completamente. ¿Por qué lo haría?, preguntó, evadiendo la confesión directa. Esa es exactamente mi pregunta. Renata se acercó un paso. ¿Por qué un paciente que viene por exámenes de rutina estaría donando millones de pesos a un hospital público? Damián cerró los ojos. El momento de la verdad había llegado, al menos parcialmente, porque este lugar me recuerda por qué vale la pena vivir, admitió finalmente. Y usted me recuerda a la persona que solía ser antes de perder todo lo que importaba. ¿Quién es usted realmente? ¿Alguien que había olvidado cómo se siente hacer algo bueno sin esperar nada a cambio? Renata lo estudió durante largos segundos. David Herrera no es su nombre real, ¿verdad? No. ¿Y por qué miente? Damián abrió los ojos y la miró directamente. Porque tenía miedo de que si sabía quién soy realmente, me viera diferente, y después de 5 años sintiéndome muerto por dentro, no podía soportar perder la única cosa que me ha hecho sentir vivo de nuevo. Las palabras salieron de su corazón antes de que su mente pudiera censurarlas. Renata parpadeó, sorprendida por la intensidad de su confesión. ¿Qué me está diciendo? ¿Que usted me salvó sin siquiera saberlo? ¿Que cada día que paso aquí, viendo su bondad, recordando lo que significa cuidar de otros, me siento un poco más humano? Renata se quedó en silencio, procesando sus palabras. Finalmente habló. Mi mamá siempre decía que las personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos. Tal vez usted necesitaba recordar quién es, y tal vez yo necesitaba ver que todavía hay gente buena en el mundo. Su madre era muy sabia. Lo era. Los ojos de Renata se empañaron ligeramente. Ella habría dicho que no importa cómo se llame o de dónde venga, lo que importa es lo que hace con el tiempo que le dan. Sus palabras resonaron en el alma de Damián como campanas de catedral. Su esposa no habría querido que viviera como un fantasma. Le había dicho días atrás. Habría querido que honrara su memoria viviendo de verdad. En ese momento, parado en el estacionamiento polvoriento de un hospital público, rodeado del ruido del tráfico capitalino, Damián Solórzano supo que había encontrado algo que creía perdido para siempre, una razón para volver a ser el hombre que Isabela había amado. La conversación en el estacionamiento había cambiado algo fundamental entre Damián y Renata, pero también había despertado en él una culpa que lo carcomía día y noche. Después de revelar parcialmente la verdad sobre sus donaciones, Damián se había retirado del hospital como un animal herido, incapaz de sostener la mirada honesta de Renata sin sentir que se ahogaba en su propia hipocresía. 2 meses pasaron sin que pusiera un pie en el Hospital General. Durante esas 8 semanas, Damián se sumergió en el trabajo con una ferocidad que preocupó incluso a Rodrigo. 12, 14, 16 horas diarias, revisando contratos, expandiendo la empresa, tomando decisiones que movían millones de pesos. Pero nada llenaba el vacío que había dejado su ausencia autoimpuesta, del único lugar donde había vuelto a sentirse vivo. Señor, necesita tomarse unas vacaciones, le sugirió Rodrigo una tarde, viendo las ojeras profundas que marcaban el rostro de su jefe. Estoy bien, mintió Damián, firmando documentos sin realmente leerlos. No está bien, ha perdido peso, apenas duerme. Y ya van 3 reuniones donde los directores comentan que parece distante. Damián levantó la vista de los papeles. ¿Distante? Sí, señor. Como si estuviera físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Rodrigo tenía razón, por supuesto. Damián estaba en otro lugar, en los pasillos blancos de un hospital, escuchando la risa suave de una enfermera, sintiendo la paz extraña que le daba observar a alguien dedicar su vida a cuidar de otros, mientras Damián se refugiaba en su imperio corporativo. Renata enfrentaba cambios que habrían sido impensables meses atrás. Miguel no solo había respondido bien al tratamiento experimental, sino que había entrado en remisión completa. Los doctores hablaban de milagro médico, pero Renata sabía que había sido el dinero de esa misteriosa tarjeta negra lo que había hecho posible lo imposible. «Rena, ya no pareces un fantasma», le dijo Lupita una mañana mientras preparaban medicamentos. «Tienes color en las mejillas por primera vez en meses». «Miguel está mejor», respondió Renata con una sonrisa genuina. «Por primera vez en 2 años puedo dormir sin tener pesadillas sobre perderlo».
¿Y qué pasó con tu paciente misterioso? David Herrera, ¿verdad? Hace semanas que no lo veo. Renata sintió una punzada extraña en el pecho. También había notado la ausencia de David, aunque no entendía por qué le importaba tanto. Durante las semanas que había frecuentado el hospital, se había acostumbrado a sus conversaciones, a su presencia tranquila, a la forma en que la escuchaba realmente cuando hablaba. No sé, tal vez ya no necesita más consultas. Lástima, era buen tipo, y se notaba que le gustabas. Lupita, protestó Renata sonrojándose. ¿Qué? Era obvio, la forma en que te miraba, como si fueras la última gota de agua en el desierto. Esa imagen se quedó grabada en la mente de Renata durante el resto del día. Por la noche, mientras ayudaba a Miguel con sus ejercicios de rehabilitación en su departamento renovado, no podía dejar de preguntarse qué había sido del hombre que había aparecido en su vida como un fantasma benefactor. ¿En qué piensas, hermana?, le preguntó Miguel, interrumpiendo sus pensamientos. A los 16 años, pero con la sabiduría que da enfrentar la muerte de cerca, Miguel tenía una percepción sobrenatural para leer las emociones de su hermana. En nada importante. Mentirosa. Miguel sonrió, viéndose más sano y fuerte de lo que había estado en años. Tienes esa cara que pones cuando piensas en cosas del corazón. No tengo cara para cosas del corazón. Claro que sí. Es la misma que ponía mamá cuando hablaba de papá. Renata sintió un nudo en la garganta. Su padre había muerto cuando Miguel era muy pequeño, pero Consuelo siempre hablaba de él con una mezcla de amor y nostalgia que Miguel había aprendido a reconocer. Está bien, tal vez hay alguien, admitió Renata, pero es complicado. ¿Por qué? Porque creo que me está mintiendo sobre quién es realmente. Miguel frunció el ceño. ¿Crees que es casado? No, no es eso. Es algo más. No sé cómo explicarlo. Es como si fuera dos personas diferentes. El hombre dulce y vulnerable que conozco, y alguien más que se esconde detrás de una máscara. ¿Y te gusta el hombre real o la máscara? La pregunta de Miguel la golpeó como un rayo de claridad. El hombre real, respondió sin dudar. Definitivamente, el hombre real. Lo que Renata no sabía era que su dilema económico estaba lejos de terminar. Aunque Miguel estaba en remisión, las deudas del tratamiento seguían ahí, acumulándose como una montaña imposible de escalar. La tarjeta negra había cubierto el costo inicial, pero los medicamentos de seguimiento, las consultas especializadas, los estudios de control, todo eso seguía siendo responsabilidad suya. Después de hacer cálculos una noche, Renata se dio cuenta de que necesitaría al menos 5 años trabajando turnos dobles para saldar completamente la deuda que sentía que tenía con el misterioso benefactor. No importa, se dijo a sí misma, viendo a Miguel dormir plácidamente en su cuarto. Vale cada peso y cada hora extra. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo: conseguir un segundo trabajo para acelerar el pago de su deuda moral. A través de contactos en el hospital, encontró trabajo de medio tiempo en una clínica privada en la Colonia del Valle. El sueldo era mejor, y podía trabajar ahí durante sus días libres en el Hospital General. Significaba prácticamente no tener descanso, pero Renata estaba acostumbrada al sacrificio. Lo que no esperaba era que trabajar en la clínica privada la pusiera en contacto con un mundo completamente diferente: pacientes adinerados, instalaciones de lujo, equipos médicos de última generación, y fue ahí donde comenzó a escuchar un nombre que le resultaba extrañamente familiar. Solórzano Pharmaceuticals, la empresa farmacéutica, preguntó a la doctora Pérez, directora de la clínica, durante su segunda semana. La más grande de México. Su CEO es Damián Solórzano, un hombre bastante misterioso. Dicen que se volvió muy reservado después de que su esposa muriera en un accidente hace años. Su esposa, Isabela Solórzano, era muy querida por su trabajo en beneficencia. Después de su muerte, el esposo prácticamente desapareció de la vida social, pero su empresa sigue siendo la más generosa en donaciones médicas. Esa noche, Renata llegó a casa intrigada y buscó en internet información sobre Solórzano Pharmaceuticals. Lo que encontró la dejó sin aliento. La empresa había financiado el tratamiento experimental de Miguel. ¿Cómo es posible?, murmuró, revisando los documentos que había guardado cuidadosamente. Ahí estaba, en letra pequeña: tratamiento financiado por Fundación Solórzano para oncología pediátrica. Pero había más. Mientras investigaba,
Descubrió que Solórzano Pharmaceuticals tenía oficinas principales en una torre de cristal que conocía muy bien. Había pasado por ahí muchas veces camino al hospital. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Al día siguiente, después de terminar su turno en el Hospital General, Renata hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se presentó sin cita en una oficina corporativa, vestida con su uniforme de enfermera, cargando un sobre con dinero que había estado ahorrando religiosamente durante 2 meses. «Disculpe», le dijo a la recepcionista elegante en el lobby de mármol negro. «Necesito hablar con alguien sobre una deuda que tengo con esta empresa». La recepcionista la miró de arriba a abajo, claramente confundida por la presencia de una enfermera en uniforme en ese lugar. «¿Una deuda, señorita?» «Sí, su empresa financió un tratamiento médico para mi hermano y quiero comenzar a pagarlo. No importa cuánto tiempo tome, pero voy a devolver cada peso». Lo que Renata no sabía era que 30 pisos más arriba, Damián Solórzano estaba a punto de recibir la llamada que destruiría el muro de silencio que había construido alrededor de su corazón durante los últimos 2 meses. El teléfono en el escritorio de Damián sonó con la insistencia que solo tenían las llamadas urgentes. Había pasado otra tarde perdido en reportes financieros, tratando de mantener su mente ocupada en números que no le recordaran ojos pardos y sonrisas genuinas. «Señor Solórzano». La voz de la recepcionista sonaba nerviosa. «Hay una señorita en el lobby que insiste en verlo. Dice que tiene una deuda con la empresa». «Pásela con cobranza», respondió Damián sin levantar la vista de sus documentos. «Es que no es ese tipo de deuda. Señor, ella quiere pagar, no debe dinero y, bueno, está vestida como enfermera». El bolígrafo se deslizó de los dedos entumecidos de Damián. Solo había una enfermera en el mundo que pudiera estar buscándolo, y la posibilidad de verla después de 2 meses de ausencia autoimpuesta lo llenó de una mezcla de pánico y anhelo. «¿Cómo se llama?» «Renata Flores, señor». El mundo de Damián se tambaleó. Después de semanas evitándola, el destino la había llevado directamente a él. No había forma de esconderse. No había más máscaras que usar. «Dígale que suba», murmuró con voz ronca. Los minutos que tardó el elevador en llegar al piso 30 fueron los más largos de la vida de Damián. Se paseó por su oficina como un animal enjaulado, tratando de prepararse para un encuentro que sabía sería devastador para ambos. Cuando la puerta se abrió y Renata entró vestida con su uniforme blanco, Damián sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. Estaba más delgada, claramente agotada por trabajar doble turno, pero sus ojos seguían teniendo esa luz que lo había cautivado desde el primer día. «Señor Solórzano», preguntó Renata, y en su voz había una mezcla de confusión y reconocimiento que hizo que el estómago de Damián se contrajera. «Renata», dijo él, incapaz de fingir que no la conocía. Ella lo estudió durante largos segundos, y Damián vio el momento exacto en que todas las piezas encajaron en su mente. Sus ojos se agrandaron, su rostro palideció, y el sobre que llevaba en las manos comenzó a temblar. «David Herrera», susurró, y su voz sonaba herida, traicionada. «O debería decir Damián Solórzano. Puedo explicarte». «¿Explicarme qué?», exploró Renata, y la furia en su voz era algo que Damián nunca había escuchado antes. «Que me mentiste durante meses, que me hiciste creer que eras alguien más, que jugaste conmigo como si fuera un ratón de laboratorio». Las palabras golpearon a Damián como balas. No era así. Claro que era así. Renata se acercó a su escritorio, temblando de indignación. «Tú eres el dueño de esa tarjeta negra, ¿verdad? El benefactor anónimo que me dio el dinero para salvar a Miguel». Damián no pudo negarle la verdad que brillaba en sus ojos. «Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué me elegiste a mí?» Su voz se quebró ligeramente. «¿Qué hice para merecer que jugaras así conmigo? No fue un juego». Damián se acercó, desesperado por hacerle entender. «Al principio tal vez sí, pero después...». «Al principio tal vez sí». Renata retrocedió como si él fuera veneno. «¿Qué significa eso? ¿Qué era yo para ti al principio?». Damián cerró los ojos, sabiendo que no había forma de suavizar la verdad. Era parte de un experimento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Damián abrió los ojos, vio que Renata lo miraba como si nunca antes lo hubiera visto. «Un experimento». Su voz era apenas un susurro. «Yo, después de que Isabela murió, me convencí de que todas las mujeres eran interesadas,
Quería probarlo científicamente, así que seleccioné a 4 mujeres en situación vulnerable y les di acceso a dinero ilimitado para ver qué hacían con él. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de cualquier posibilidad de perdón. Renata se llevó una mano a la boca, y Damián vio lágrimas de humillación brotando de sus ojos. ¿4 mujeres? Preguntó con voz ahogada. Era como un juego para ti, ver cuál de nosotras era más codiciosa. No. Damián se acercó, pero ella retrocedió hacia la puerta. Escúchame, por favor, sí. Al principio era eso, pero tú lo cambiaste todo. Tú me hiciste darme cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Yo cambié qué? Renata se reía amargamente, pero era una risa sin humor, llena de dolor. ¿Sabes lo que significó para mí ese dinero? ¿Sabes las noches que lloré pensando en cómo iba a pagarlo, sintiendo que le debía mi vida a un desconocido generoso? Renata. No, gritó ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Sabes cuántas veces pensé que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien bueno en este mundo? Primero el benefactor anónimo que salvó a Miguel, después David Herrera que me hacía sentir menos sola. Yo soy esa persona. Damián se acercó desesperado. Todo lo que viste en David Herrera era real. Mis sentimientos hacia ti son reales. Tus sentimientos. Renata se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué sentimientos puede tener alguien que usa a los demás como ratas de laboratorio? Estoy enamorado de ti, gritó Damián, las palabras saliendo de su alma sin filtro. Por eso no pude terminar el experimento. Por eso desaparecí del hospital. Porque me di cuenta de que lo que sentía por ti era real. Y no podía soportar la idea de que me odiaras cuando descubrieras la verdad. Renata se quedó inmóvil, respirando agitadamente. ¿Enamorado?, susurró, y había tanto dolor en esa palabra que partió el corazón de Damián en dos. No puedes enamorarte de alguien a quien estás estudiando como si fuera un insecto. Pero lo hice. Damián se acercó, arriesgándose a que ella huyera. Cada día que pasé contigo en ese hospital, cada conversación, cada momento en que vi tu bondad genuina, me enamoré de la mujer más extraordinaria que he conocido desde Isabela. No me compares con tu esposa muerta. Renata siseó. Ella al menos merecía tu amor honesto. A mí solo me diste mentiras. Te di mi corazón. Damián extendió las manos hacia ella. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero juro que todo lo que sentí por ti fue real. Renata lo miró durante largos segundos, sus ojos buscando algo en el rostro de él. Finalmente, habló con una voz que sonaba como cristal roto. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que una parte de mí se había enamorado también, de David Herrera, del hombre gentil que aparecía en el hospital, del misterioso benefactor que salvó a mi hermano. Se rió amargamente. Pero esas personas no existen, ¿verdad? Solo eres tú, manipulándome. No es manipulación. Damián gritó, desesperado. Todo eso soy yo, el hombre que te ama, el hombre que quiere ser mejor por ti, el hombre que me usó como conejillo de indias. Renata terminó su frase fríamente. Voy a pagarte cada centavo que usé de esa tarjeta, cada peso que gasté en salvar a Miguel. Te lo voy a devolver trabajando día y noche si es necesario. Sacó el sobre que había traído y lo arrojó sobre el escritorio de Damián. Ahí tienes 50,000 pesos. Es todo lo que he podido ahorrar en 2 meses. El resto te lo voy a pagar. Pero después de eso, no quiero volver a verte en mi vida. Se dirigió hacia la puerta, pero Damián la alcanzó. Renata, espera. Ella se volvió, y la frialdad en sus ojos lo aterró más que cualquier grito. No hay nada más que decir, Damián. Tú me enseñaste que no debo confiar en los milagros, que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente no lo es. Abrió la puerta para salir, pero en ese momento, algo cayó de su cuello y rodó por el suelo de mármol con un tintineo metálico que resonó en la oficina como un disparo. Ambos miraron hacia abajo, y el mundo se detuvo. En el suelo, brillando bajo las luces fluorescentes, yacía un collar de esmeraldas colombianas que Damián reconoció al instante. Era el último regalo que le había dado a Isabela antes de que muriera. El tiempo se congeló en la oficina de Damián. El collar de esmeraldas yacía en el suelo como una confesión silenciosa, sus piedras verdes captando la luz y proyectando destellos que parecían latidos de corazón.
Damián se quedó paralizado, mirando la joya que había buscado desesperadamente durante 5 años, mientras Renata se agachaba instintivamente para recogerla. No lo toques, susurró Damián con voz quebrada, pero ya era tarde. Renata tenía el collar en sus manos, y al ver la expresión de horror absoluto en el rostro de Damián, comprendió que algo terrible estaba sucediendo. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Damián se acercó con pasos lentos, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Con manos temblorosas, señaló el collar. «Esas esmeraldas, ¿dónde las conseguiste?». «Son de mi madre», respondió Renata automáticamente, pero la intensidad en los ojos de Damián la hizo vacilar. «¿Por qué? ¿Qué tienen de especial?». «Tu madre». Damián se dejó caer en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «¿Consuelo Flores?». «Sí, pero ¿cómo sabes el nombre de mi madre?». La respuesta llegó a Damián, como fragmentos de un rompecabezas macabro, que finalmente encajaba. Consuelo Flores, la enfermera que había cuidado a Isabela, la mujer que había estado presente en los últimos días de su esposa, cuando él no había tenido fuerzas para hacerlo. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Tu madre cuidó a Isabela». Renata sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Isabela, tu esposa. Consuelo estuvo con ella durante sus últimas semanas, cuando yo ya no podía soportar verla sufrir. Tu madre se quedaba con ella por las noches, le daba medicina, le leía libros, le cantaba para que se durmiera». Las palabras salían de Damián como una confesión desgarradora. Renata se sentó en la silla frente al escritorio, el collar aún en sus manos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Mi madre nunca me habló mucho de esa época», dijo con voz pequeña. «Solo decía que había cuidado a una señora muy especial, que le había enseñado mucho sobre el amor y la dignidad. Isabela era así». Damián sonrió a través de las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. Incluso muriendo, se preocupaba más por consolar a otros que por su propio sufrimiento. Pero como... Renata levantó el collar, las esmeraldas capturando la luz de la tarde que entraba por las ventanas. «¿Cómo llegó esto a mi madre?». Damián cerró los ojos, recordando. «La última noche que pasé con Isabela consciente, le regalé ese collar. Esmeraldas colombianas de la mina donde mi bisabuelo había encontrado las suyas 100 años atrás. Le dije que traían suerte en el amor». Su voz se quebró al recordar. Ella se rió y dijo que ya tenía suerte en el amor porque me tenía a mí. Fueron las últimas palabras románticas que intercambiamos. Renata sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba. Después del accidente, cuando fue al hospital a recoger sus pertenencias, el collar había desaparecido. Nadie sabía nada. Los paramédicos, los médicos, las enfermeras, todos juraban no haber visto ninguna joya, porque mi madre la tenía, susurró Renata, comprendiendo. Mi madre tenía el collar. ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo habría llevado? Renata cerró los ojos, tratando de recordar las pocas veces que su madre había hablado de esa época. Ella siempre decía que una de sus pacientes le había dado algo muy valioso antes de morir. Decía que era para alguien con un corazón tan puro como el de ella. ¿Isabela se lo dio? Mi madre murió hace 2 años sin contarme toda la historia. Renata abrió los ojos, mirando directamente a Damián. Pero ahora entiendo. Tu esposa le dio el collar porque vio en mi madre lo que yo veo en ella cada día, una bondad genuina. Damián se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía ante él. Durante 5 años he odiado a quien fuera que se hubiera llevado ese collar. Pensé que alguien lo había robado aprovechándose de su muerte. Nunca imaginé que Isabela lo había dado como un regalo. Renata terminó la frase. Mi madre lo usaba solo en ocasiones especiales. Decía que le recordaba que había cosas hermosas en el mundo, incluso en medio del dolor. Se quedaron en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Finalmente, Damián se volvió hacia Renata. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Que las coincidencias no existen? Respondió Renata con voz temblorosa. Que de alguna forma, mi madre y tu esposa nos conectaron. Tu madre conoció a Isabela, vio su amor, su generosidad, su bondad, y 5 años después,
a través de un experimento cruel que yo diseñé para probar que la bondad no existe. El universo me trajo a ti. Damián se acercó a ella, arrodillándose frente a su silla. Renata, ¿no lo ves? Tú llevas el collar de Isabela porque hay algo de ella en ti, la misma pureza de corazón que tu madre vio en mi esposa. No, Renata negó con la cabeza, aunque las lágrimas seguían corriendo. No puedes usar esto para justificar lo que me hiciste. No trato de justificar nada. Damián tomó sus manos con delicadeza. Trato de entender por qué el destino nos unió de esta forma tan dolorosa y hermosa. Renata lo miró a los ojos, viendo en ellos un dolor que reconoció inmediatamente. ¿Crees que tu esposa planeó esto? ¿Que de alguna forma ella y mi madre conspiraron desde donde estén? No lo sé, admitió Damián. Pero sé que Isabela siempre decía que el amor verdadero encuentra la forma de continuar, incluso después de la muerte. Renata levantó el collar, observando cómo las esmeraldas captaban la luz del atardecer. Mi madre siempre decía que todo pasa por una razón, que las personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos. Tal vez tú llegaste a la mía para enseñarme que el amor no murió con Isabela, que puedo amar de nuevo sin traicionar su memoria. Y tal vez tú llegaste a la mía para enseñarme que hasta los corazones más rotos pueden sanar. Renata susurró. Pero eso no cambia el hecho de que me usaste, Damián, que jugaste con mis sentimientos. Tienes razón. Damián se puso de pie. Tengo derecho a tu perdón. Pero tal vez podemos honrar la memoria de las dos mujeres que nos conectaron. ¿Cómo? Elegir el amor sobre el dolor. Elegir la verdad sobre la mentira. Elegir construir algo real sobre las cenizas de mis errores. Renata se levantó también, sosteniendo el collar contra su pecho. Este collar conectó a tu esposa con mi madre, y ahora nos conecta a nosotros. Pero no sé si puedo confiar en ti después de todo lo que pasó. Entonces no confíes en mí, dijo Damián. Confía en ellas. Confía en que Isabela y Consuelo no habrían orquestado esto si no creyeran que podemos encontrar algo verdadero juntos. Renata cerró los ojos, sintiendo el peso del collar en sus manos y el peso de una decisión que cambiaría todo para siempre. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar en todo esto. El tiempo que necesites, prometió Damián. Pero por favor, no desaparezcas de mi vida. No cuando finalmente entiendo por qué Isabela me trajo hasta ti. Renata se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin volverse. ¿Damián? Sí. ¿Realmente crees que el amor puede sobrevivir a tanta mentira? La pregunta quedó flotando en el aire mientras ella salía, dejando a Damián solo con el eco de sus palabras y la certeza de que su respuesta determinaría el futuro de ambos. Los 3 días que siguieron al descubrimiento del collar fueron los más largos en la vida de ambos. Renata había pedido tiempo libre en el hospital, algo que nunca había hecho en todos sus años de trabajo, y se refugió en su departamento tratando de procesar la magnitud de lo que había aprendido. Miguel la encontró una mañana sentada en la cocina, sosteniendo el collar de esmeraldas mientras bebía café frío. Hermana, llevas 3 días viendo ese collar como si fuera a darte las respuestas del universo. Tal vez lo haga, murmuró Renata, acariciando las piedras verdes. Miguel, crees en el destino. Antes de enfermarme, no, pero después de conocerte a ti, después de ver todo lo que has sacrificado por mí, después de que apareciera ese dinero justo cuando más lo necesitábamos. Miguel se sentó junto a ella. Ahora creo que hay fuerzas en el mundo que nos guían hacia donde necesitamos estar, aunque el camino sea doloroso, especialmente si es doloroso. Sonrió Miguel con esa sabiduría que solo da haber estado cerca de la muerte. Las cosas fáciles no nos cambian. Rena, son las difíciles las que nos hacen crecer. Esa tarde, Renata tomó una decisión. Visitó la tumba de su madre en el Panteón de San Lorenzo, llevando consigo el collar y todas las preguntas que la habían atormentado durante días. Se sentó frente a la lápida modesta que llevaba grabado Consuelo Flores, enfermera, madre, ángel, y habló como si su madre pudiera escucharla. Mamá, no sé qué hacer. Encontré al hombre cuya esposa cuidaste, y es complicado, muy complicado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Creo que me enamoré de él, pero me mintió. Me usó para un experimento cruel, aunque dice que se enamoró de mí en el proceso. El viento movió las hojas de los árboles cercanos, y Renata sintió una extraña paz. Tú siempre decías que perdonar no es olvidar,
sino elegir el amor sobre el dolor. Pero, ¿cómo perdono algo así? ¿Cómo confío en alguien que me vio como un objeto de estudio? Recordó las palabras exactas que su madre solía decir cuando enfrentaba situaciones difíciles. Mi niña, el corazón sabe cosas que la mente no puede entender. Cuando no sepas qué hacer, pregúntale a tu corazón qué es lo correcto. Renata cerró los ojos y por primera vez en días dejó de analizar y simplemente sintió. Lo que encontró en su corazón la sorprendió. No solo dolor por la traición, sino también compasión por el hombre destrozado que había perdido tanto, que se había convencido de que el amor genuino no existía. Mientras Renata buscaba respuestas en el panteón, Damián estaba en su oficina tomando decisiones que habrían sido impensables semanas atrás. Había llamado a una reunión extraordinaria con la junta directiva de Solórzano Pharmaceuticals. Quiero transformar la empresa, anunció sin preámbulos cuando todos estuvieron reunidos. Vamos a crear la Fundación Solórzano Flores para atención médica gratuita. Los directores se miraron entre sí, confundidos. ¿Solórzano Flores?, preguntó el director financiero. ¿Quién es Flores? Alguien que me recordó por qué empecé todo esto, respondió Damián. Quiero que destinemos el 30% de nuestras ganancias anuales a financiar tratamientos gratuitos para pacientes sin recursos, empezando por el Hospital General. Señor Solórzano, esos son más de 500 millones de pesos anuales. Lo sé, y cada peso valdrá la pena si salvamos vidas que de otra forma se perderían. Rodrigo, que conocía mejor que nadie los cambios en su jefe, sonrió discretamente. Sabía que la enfermera misteriosa había logrado algo que parecía imposible: devolver el alma al hombre más poderoso de México. Esa noche, Damián hizo algo que no había hecho en 5 años. Visitó la tumba de Isabela. Se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco y habló con ella como solía hacer cuando estaba viva. Isabela, mi amor, creo que entiendo lo que hiciste. ¿Por qué le diste el collar a Consuelo? ¿Por qué el destino me llevó hasta Renata? Sus manos temblaron mientras tocaba la piedra fría. Ella es como tú. Tiene tu bondad, tu generosidad, tu forma de ver lo mejor en las personas incluso cuando no se lo merecen. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero la lastimé. Mi vida. La usé para probar una teoría estúpida sobre la naturaleza humana. Y ahora no sé si podrá perdonarme. El viento nocturno movió las flores frescas que había llevado, y Damián sintió una presencia familiar, como si Isabela estuviera ahí con él. ¿Crees que tengo derecho a ser feliz de nuevo? ¿Crees que puedo amar a Renata sin traicionar lo que tuvimos? No hubo respuesta audible, pero en su corazón sintió algo que interpretó como la bendición de su esposa fallecida. Al 4.º día, Renata apareció en la puerta de la oficina de Damián sin previo aviso. Él estaba revisando los documentos de la nueva fundación cuando la recepcionista anunció su llegada. «Que pase», dijo inmediatamente, y su voz reveló tanto alivio como nerviosismo. Cuando Renata entró, Damián notó algo diferente en ella. Seguía llevando el collar de esmeraldas, pero había una serenidad en sus ojos que no había visto antes. «Vine a hablar», dijo simplemente. «Te escucho». Renata se sentó en la misma silla donde había estado 4 días atrás, pero esta vez no había furia en sus movimientos, sino una determinación tranquila. Estuve pensando en todo lo que pasó, en mi madre, en tu esposa, en cómo llegamos hasta aquí. Damián asintió sin interrumpir. Lo que me hiciste estuvo mal. Usarme para un experimento, mentirme sobre quién eras, hacerme creer que David Herrera existía. Todo eso estuvo muy mal. Lo sé, admitió Damián. No hay justificación para... Déjame terminar. Lo interrumpió suavemente. Estuvo mal, pero también entiendo por qué lo hiciste. Perdiste al amor de tu vida de la forma más traumática posible. Te convenciste de que el amor genuino había muerto con ella, porque era la única forma de protegerte del dolor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Damián. Mi madre siempre decía que las personas lastimadas lastiman a otros, no porque sean malas, sino porque es la única forma que conocen de lidiar con su propio dolor. Eso no me excusa. No, Renata estuvo de acuerdo. No te excusa, pero me ayuda a entender. Y mi madre también decía algo más, que perdonar no significa olvidar o justificar. Perdonar significa elegir el amor sobre el rencor. Damián se levantó de su silla, acercándose lentamente. «Me estás diciendo que... Te estoy diciendo que elijo perdonarte», dijo Renata,
tocando el collar. Por Isabela, por mi madre, pero principalmente por nosotros, porque creo que ellas nos unieron por una razón, y sería una tragedia desperdiciar esa oportunidad por orgullo o miedo. Renata, yo. Pero hay condiciones. Lo interrumpió. Nada más de mentiras, nada más de juegos. Si vamos a intentar esto, tiene que ser con verdad absoluta entre nosotros. Te juro que nunca más te mentiré sobre nada, prometió Damián, tomando sus manos. Te juro que el hombre que conociste en el hospital, el hombre que se enamoró de tu bondad, ese soy yo realmente. Todo lo demás fue una máscara que usé para protegerme. ¿Y qué pasa con Isabela? Con su memoria. Isabela me enseñó a amar. Damián sonrió a través de las lágrimas. No creo que ella quisiera que ese amor muriera con ella. Creo que quería que siguiera vivo, que encontrara nuevas formas de expresarse. Renata se puso de pie también, y por primera vez en días, sonrió genuinamente. Entonces tal vez podamos construir algo hermoso sobre las cenizas de todo este dolor. Cuando se abrazaron, ambos sintieron que las almas de Isabela y Consuelo finalmente podían descansar en paz, sabiendo que su legado de amor había triunfado sobre el dolor y la desconfianza. Un año después, el Hospital General había cambiado dramáticamente desde que la Fundación Solórzano Flores comenzó sus operaciones. Nuevos equipos médicos brillaban en cada departamento. El área de oncología pediátrica había sido completamente renovada, y una placa dorada en la entrada principal rezaba: en memoria de Isabela Solórzano y Consuelo Flores, ángeles que siguen sanando a través del amor. Renata caminaba por los pasillos que conocía tan bien, pero ahora lo hacía de la mano de Damián, quien había cumplido su promesa de no mentirle nunca más durante los últimos 12 meses. Él había transformado no solo su empresa, sino a sí mismo, convirtiéndose en el hombre generoso y compasivo que había sido antes de perder a Isabela. ¿Nerviosa?, le preguntó Damián, mientras se dirigían hacia la capilla del hospital. Un poco, admitió Renata, ajustando el collar de esmeraldas sobre su sencillo vestido blanco. Nunca imaginé que me casaría en un hospital. Es perfecto, sonrió Damián. Aquí fue donde nos conocimos realmente, donde aprendí a volver a ser humano. La capilla estaba decorada con flores blancas y verdes, un homenaje sutil a las esmeraldas que los habían unido. Miguel, ahora completamente curado y con 17 años llenos de vida, esperaba junto al altar como padrino de su hermana. A su lado, Rodrigo servía como testigo de Damián. ¿Están seguros de que quieren hacer esto aquí?, había preguntado el padre Martínez cuando pidieron casarse en la capilla del hospital. Pueden permitirse cualquier catedral de la ciudad. Este lugar representa lo que somos juntos, había explicado Renata. Aquí es donde el amor triunfó sobre el dolor. La ceremonia fue pequeña e íntima. Estaban presentes solo las personas que realmente importaban. El personal médico que había visto crecer su amor, algunos ejecutivos de la empresa que habían presenciado la transformación de Damián y los pacientes que consideraban a Renata parte de su familia hospitalaria. Cuando llegó el momento de los votos, Damián tomó las manos de Renata y habló con una voz llena de emoción. Renata, hace 1 año y medio yo era un hombre muerto por dentro, convencido de que el amor verdadero había desaparecido del mundo. Tú no solo me demostraste que estaba equivocado, sino que me enseñaste que el amor puede crecer incluso en la traición, que puede florecer incluso en el dolor más profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Prometo amarte con la misma intensidad con que amé a Isabela, pero de una forma completamente nueva. Prometo honrar tu bondad siendo un hombre digno de ella. Prometo que nunca más construiré muros entre nosotros y que cada día trabajaré para merecer el milagro de tu perdón. Renata limpió sus propias lágrimas antes de responder. Damián, mi madre siempre me dijo que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino ver la perfección en alguien imperfecto. Tú me lastimaste profundamente, pero también me enseñaste que el perdón puede ser el acto de amor más poderoso que existe. Tocó el collar de esmeraldas que llevaba puesto. Isabela y mi madre nos trajeron juntos a través de este collar, a través de un amor que trasciende la muerte. Prometo honrar su memoria amándote con el mismo corazón puro que ellas vieron el uno en el otro. Prometo que construiremos un legado de amor que sea digno del sacrificio que ellas hicieron para unirnos. Después de la ceremonia, la celebración continuó en el jardín del hospital.
Habían instalado mesas bajo las jacarandas en flor, y la música suave llenaba el aire mientras pacientes, médicos, enfermeras y ejecutivos compartían la misma mesa sin distinción de clases sociales. Miguel se acercó a su hermana durante el baile de los novios. «Mamá estaría muy orgullosa», le susurró al oído, «no solo por el hombre que encontraste, sino por la mujer en la que te convertiste. ¿Qué quieres decir? Antes, tú cuidabas de todos pero no dejabas que nadie cuidara de ti. Ahora tienes a alguien que te ama tanto como tú lo amas a él. Eso es lo que mamá siempre quiso para ti». Renata miró hacia donde Damián conversaba con el doctor Pérez sobre los nuevos programas de la fundación y sintió una calidez en el pecho que no había experimentado jamás. «Miguel, hay algo que quiero pedirte. Lo que sea, hermana. Damián quiere adoptarte oficialmente. Quiere que seas su hijo, no solo mi hermano». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas de felicidad. «¿En serio? En serio. Dice que nuestra familia está incompleta sin los papeles que lo demuestren». «Sí», respondió Miguel sin dudar. «1000 veces sí. Él me salvó la vida. Y luego salvó la tuya. Ya es mi hermano en todo lo que importa». Mientras la noche avanzaba, Damián y Renata se encontraron solos en la azotea del hospital, contemplando las luces de la Ciudad de México que se extendía infinitamente ante ellos. «¿Sabes lo que más me gusta de esta vista?», preguntó Damián, abrazando a su nueva esposa por la cintura. «¿Qué?». «Que cada luz representa una familia, una historia, un sueño, y ahora nosotros somos una de esas luces, una familia que surgió del dolor pero que decidió elegir el amor». Renata se recostó contra su pecho. «¿Crees que Isabela y mi madre están viendo esto?». «Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que están sonriendo». «¿Tienes miedo de que estemos siendo demasiado optimistas? ¿De que la vida real sea más complicada que todo esto?». Damián la hizo girarse para mirarlo a los ojos. «La vida real ya fue complicada, mi amor. Ya pasamos por la traición, por el dolor, por la desilusión. Lo que viene ahora es la recompensa por haber elegido el amor a pesar de todo eso». «¿Y qué viene ahora exactamente?». «Ahora viene construir la familia que Isabela y Consuelo soñaron para nosotros. Viene expandir la fundación para ayudar a más familias como la tuya. Viene tener hijos que crezcan sabiendo que el amor verdadero existe, incluso cuando el mundo trata de convencernos de lo contrario». Renata sonrió, tocando el collar que brillaba bajo la luz de las estrellas. «Hijos. Si tú quieres, por supuesto, niños que lleven el legado de bondad de tu madre y la determinación de Isabela. Niños que crezcan sabiendo que sus padres se encontraron a través del milagro del perdón». «Me encantaría», susurró Renata. «Me encantaría tener una hija que use este collar algún día y que sepa que representa el poder del amor para trascender incluso la muerte». Se besaron bajo las estrellas. Mientras la ciudad respiraba a sus pies y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas. 5 años después, el Hospital General había crecido hasta convertirse en el centro médico público más avanzado de Latinoamérica, gracias a la Fundación Solórzano Flores. En el jardín central, una estatua de bronce mostraba a 2 mujeres tomadas de las manos, Isabela y Consuelo, eternamente unidas en su misión de sanación. Renata, ahora directora de enfermería del hospital, caminaba por los pasillos llevando de la mano a su hija de 3 años, Isabela Consuelo Solórzano Flores, que usaba una pequeña versión del collar de esmeraldas especialmente diseñada para ella. «Mami, ¿estas son las señoras que trajeron a papi hasta nosotros?», preguntó la niña, señalando la estatua. «Sí, mi amor. Ellas nos enseñaron que el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevas formas de crecer». Damián apareció por el pasillo, cargando a Miguel Damián, su hijo adoptivo de 2 años, mientras Miguel original, ahora de 22 años y estudiante de medicina, los acompañaba. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Damián, besando a su esposa. «Siempre», respondió Renata, mirando a su familia completa y sintiendo la presencia bendita de las 2 mujeres que habían hecho posible este milagro. El collar de esmeraldas brilló una vez más al atardecer, como si Isabela y Consuelo estuvieran sonriendo desde donde quiera que estuvieran, sabiendo que su legado de amor continuaría por generaciones.